Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy iniciaremos una nueva aventura en el área de religión. Como hemos estado viendo, hemos visto iniciando este bimestre al Padre Abraham, hemos visto a Santo Domingo de Guzmán, también hemos analizado y hemos visto qué es el significado o cuál es el significado del Padre Nuestro. Y el día de hoy nos toca ver algo muy importante. Porque Jesús, sabemos que cuando Él estuvo en la tierra, nos enseñó muchas cosas. Y las cosas que nos enseñaba a través de una parábola. ¿Y qué era una parábola? La parábola era una historia que Jesús contaba de una manera muy sencilla para que todo el pueblo entendiera. Entonces, en este momento, antes de ir y ver de qué parábola nos va a hablar el día de hoy Jesús, vamos a escuchar una breve historia acerca de dos niños que pasaban algunas situaciones, de las cuales luego ellos, con la ayuda de Jesús, van a lograr resolver. Entonces, atentos a la historia que viene a continuación, que es de Pedro y Simón. Pedro y Simón eran hermanos, pero un día dice que Pedro tenía un globo a cual quería mucho. Y un día su hermano pequeñito, Simón, quería jugar con ese globo. Pedro lo miraba inquieto. ¿Qué cosa es lo que quería su hermano? Entonces se dio cuenta que su hermano quería jugar con ese globo. En ese momento, Simón se acerca a Pedro y le pide: ¿me puedes prestar tu globo? Entonces, Pedro se lo presta y el niño comienza a jugar con ese globo. Mientras que jugaba alegre con el globo, en un momento el globo ¡plum!, se reventó. Pedro lo miró indignado. ¿Qué había pasado con su globo? Pero en ese momento se enfureció, se molestó mucho por lo que había pasado. Su hermano, asustado, se acerca, le dice: Pedro, discúlpame, no fue mi intención. Pedro, muy molesto, lo miraba, le dice: ni más te vuelvo a prestar ni mis juguetes, ni mis globos, ni nada, porque mira lo que has hecho. Después, Pedro, molesto, se pone a un lado y comienza a pensar en la tristeza de su hermano, porque el hermano, Simón, tan pequeño, él sentía mucha pena por lo que había sucedido. Aparte, se sentía triste como su hermano lo había gritado y le había dicho esas cosas. Mientras tanto, Pedro se pone a rezar y le dice a Dios: Dios, ¿qué hago? Me he molestado con mi hermano y me da pena verlo llorar. En ese momento, dice que sintió la voz de Dios y le dio un consejo. Es así que Pedro se acerca a su hermano pequeño y le dice: no te preocupes, era solo un globo, era mi preferido, pero ¿qué le vamos a hacer? En cualquier momento se pudo haber reventado, así que no te preocupes. Y en ese momento también Pedro le da un abrazo a su hermano y le dice: déjalo ahí, no te preocupes y sigamos jugando juntos. Podemos ver en la historia de Pedro y Simón cómo es que estos niños, se dan cuenta, ¿no? El hermano mayor se da cuenta quizás que fue muy duro con su hermano pequeño. Le pide a Dios que le dé un consejo y mira, el consejo que le dio, no escuchamos, pero sabemos que sí se lo dio, en el que le dice que debe de perdonar a su hermano. Y es así que el día de hoy, es por ello que al contarte esta historia, cómo es que quizás nosotros en algún momento nos podemos equivocar y tenemos que pedir disculpas, tenemos que pedir perdón por algún error que quizás podemos cometer. Y la otra persona debe de tener ese corazón tan bueno como lo tiene nuestro Padre Dios y aceptar el perdón y las disculpas que le hace alguna persona, algún prójimo, ¿no? Si ustedes recordarán, en el Padre Nuestro veíamos mucho eso, ¿no? Y veíamos una de las cosas de que en el Padre Nuestro le pedimos es que nos perdone y que también nos ayude a perdonar a los demás. Entonces, qué importante es perdonar. Es por eso que el día de hoy vamos a ver
Jesús me enseña a perdonar. Así que ahora es momento de ver más o menos de qué trata esta parábola. Esta parábola tan bonita que es acerca de que Jesús enseña a todos a perdonar. Así que vas a escuchar atentos y también vas a mirar el video que te tengo a continuación. Una vez había un rey muy importante que se desvivía por su pueblo. Cuando necesitaban dinero, el rey solía prestárselo y la gente prometía devolvérselo. Como el rey era muy diligente y responsable con sus bienes, revisaba su lista muy a menudo para ver quiénes no le habían devuelto todavía el dinero prestado. Tesorero, que pase el primero. El deudor entró temblando y se arrodilló delante del rey. Mi respeto, señor. ¿Y cuánto debe? 10,000 piezas de plata, señor. Prometiste pagarme el dinero que te presté, y el plazo para cancelar la deuda se venció hace mucho tiempo. Sí, es que, señor mío, no puedo pagar la deuda todavía. Me temo que tendré que hacer valer tu promesa de devolverme el dinero. Guardias, llévenselo. Vendan todo lo que tiene hasta saldar la deuda. Señor mío, os ruego, os imploro, tener piedad de mí. Os ruego paciencia. Prometo que os lo devolveré todo. El rey miró al hombre con gran compasión y misericordia. Sabía que a veces a la gente le resultaba difícil pagar lo que debía. Todo el mundo pasa penurias. Ponte de pie. Quedas perdonado de tu deuda. ¿Perdonado, señor? Así es. Sé que no te ha ido bien. Por eso te perdono la deuda. Una sola cosa te pediré. Sí, señor mío. Trata a los demás con la misma misericordia que se te ha demostrado a ti. Sí, mi buen señor. Gracias. Haré lo que me pedís. Pero al rato de haber salido de la presencia del rey, el hombre se encontró con alguien que le debía dinero a él. ¡Malaquías! Por fin te encuentro. Te he buscado por todas partes. Me debes 7 piezas de plata. No tengo el dinero todavía. Estoy trabajando todo lo que puedo, pero son tiempos difíciles. Ten paciencia conmigo, amigo. Te prometo que te lo devolveré todo. No. Me debes dinero. Págamelo. Quiero mi dinero y lo quiero ahora. Dame un tiempo siquiera. Pero el hombre se negó a escucharlo y lo hizo echar en la cárcel hasta que le pagara todo lo que le debía. Al enterarse, el rey se decepcionó mucho de que su súbdito se hubiera olvidado tan rápido de la clemencia que él le había demostrado. Determinó entonces lo que haría y mandó a los guardias a traerlo. Siervo ingrato, ¿tan pronto olvidaste mi misericordia y perdón? Al oír tus ruegos, tuve piedad de ti y te perdoné la deuda. En rigor, ¿no debiste tener compasión con tu siervo, así como yo la tuve contigo? Guardias, llévenselo y no lo dejen salir hasta que haya pagado el último centavo que debe. Del mismo modo, deben perdonar de corazón a otros. Así, su Padre Celestial los perdonará también a ustedes. Propósito del día. Reconoce la importancia del perdón en sus acciones con los demás. Después de haber escuchado la historia acerca del perdón de este siervo que no supo perdonar, ahora es bueno también analizar qué importante es el perdón en nuestras vidas. El perdón se dice que es un acto de amor propio, un regalo que te das a ti mismo. Quiere decir que este acto de perdonar no solo beneficiará a la persona a la que perdonas, sino a ti mismo, ya que al perdonar tú te vas a sentir más tranquilo contigo. Ya no vas a cargar aquella situación que quizás tu compañero, tu compañera o alguno de tus hermanos o alguien del prójimo te hizo sentir mal. Quiere decir que tendrás una vida mucho mejor, más tranquila.
pero recordando que el perdón no es como dicen, no, yo perdono y olvido lo que me dices, no. El perdón consiste en el que tú ya no recuerdas aquello que te hicieron con pena, con tristeza, sino que lo recuerdas como algo que sucedió, pero que ya no causa en ti ningún efecto negativo, es decir, ningún sentimiento de cólera, de rabia, sino que te sientes tranquilo con el prójimo y contigo mismo. Es así que Jesús nos enseña a perdonar. Justo lo veíamos en la historia, en esta parábola, de aquel siervo que no supo perdonar. Veíamos que el rey perdonaba al siervo su deuda, y él le pedía que así como fue él de perdonarle la deuda, sea también con los demás. Pero él no hizo caso. Vemos que este rey nosotros lo podríamos ver como el Dios, como nuestro Padre, que Él nos perdona. Él perdona toda aquella cosa que tú realices en contra de tu prójimo, pero también te pide que tú perdones a los demás. Es así que en cierta ocasión Pedro le pregunta a Jesús, ¿cuántas veces debe de perdonar? Y él le contesta, debemos perdonar 77 veces, es decir, siempre. Es que siempre, no podemos decir hasta aquí nomás, no, tenemos que perdonar siempre, aunque nos cueste, porque sabemos que somos humanos y nos cuesta quizás perdonar ciertas cosas, debemos de hacerlo. Ustedes, por ejemplo, niños y niñas, a veces se les es más fácil porque ustedes tienen un corazón muy puro. Es por eso que Jesús también le agradaba que los niños vengan a Él. Además de ello, Él siempre pedía que cada uno de nosotros, así seamos adultos, ancianos, tengamos ese corazón de niño y niña que tú tienes. Porque los niños sabemos perdonar más rápido que a veces que los adultos. A los adultos a veces nos cuesta un poco, pero tú que eres un niño y una niña, tenemos que aprender de ti mucho, porque tú eres un ser muy valioso que esto que dice de perdonar lo tiene muy presente, porque tú eres el que nos enseñas a perdonar a los demás. Como te decía, Dios nos perdona. Él en su infinito amor que tiene por cada uno de nosotros, Él siempre nos perdona y nosotros debemos seguir este ejemplo. Aunque nos va a costar, pero debemos tratar día a día en seguir este ejemplo de perdonar a los demás. Pero para perdonar, también tenemos que tener presente algo, y es reconocer nuestras acciones. Reconocer aquellas acciones que quizás dañe al prójimo y pedir perdón. Así como Dios nos perdona, nosotros también tenemos que darnos cuenta de aquellas acciones que realizamos, de aquellas actitudes, comportamientos que tenemos con el prójimo, recordando que el prójimo no solamente son mis amigos, sino también son papá, mamá, mis hermanos, mis primos, todos los que están a nuestro alrededor son nuestro prójimo. Y tenemos que darnos cuenta si es que aquellas acciones que vamos realizando día a día no dañan al prójimo. Y si han dañado al prójimo, inmediatamente pedir perdón. ¿Se dan cuenta, chicos? Qué importante es esto del perdón. Jesús nos enseña a perdonar. Nos enseña, y justo también lo veíamos la semana pasada, ¿no? En el Padre Nuestro, en el que nosotros le pedíamos a Dios que nos perdone y que también nos enseñe a perdonar. Entonces, chicos, vamos a continuar con esta clase. Ahora te voy a explicar la actividad que irás a realizar acerca del perdón. Atentos a lo que viene.
Después de haber escuchado todo acerca de lo que significa el perdón y haber visto y escuchado también la parábola del siervo que no supo perdonar, nos queda muy claro qué importante es el perdón. El perdón, como bien no se los explicaba, es un regalo. ¿Por qué es un regalo? Porque no solamente hago bien a la otra persona, sino que también me hago bien a mí. Porque dejo de lado el rencor o la cólera que tuve en ese momento para yo estar tranquilo y estar en paz con mi prójimo. Porque eso es lo que quiere Jesús, que nosotros vivamos en paz con nuestro prójimo. Y sepamos que ninguno de nosotros somos perfectos, nos podemos equivocar, pero para eso tenemos que saber pedir perdón y también tenemos que saber perdonar y saber aceptar cuando cometemos un error, ¿no? Y tratar de no volver a cometer ese error. Así que chicos, ahora yo les he dejado a ustedes a través del CIANET una fichita donde vas a recordar estas historias que yo te he contado de la parábola, que es la parábola del siervo que no supo perdonar. Además también aquello que Pedro y Jesús conversaron en algún momento, porque Jesús le dice a Pedro que él debe de perdonar 7 veces 7. Sí, muchas veces tiene que perdonar. Entonces eso nos queda claro que no es que ya, hasta aquí te perdone, no, tenemos que seguir y seguir perdonando. Aunque nos va a costar, pero tenemos que hacerlo, chicos. Y yo sé que ustedes, niñas y niños, lo hacen, ¿no? Sabemos aceptar los errores de los demás y lo podemos hacer. Ahora, en la ficha que te he dejado, como te mencionaba, está bastante sencilla. Hay algunas actividades que tienes que realizar, como por ejemplo ver algunas frases que ahí la indicación nos dice, colorea aquellas acciones, ¿no?, que nosotros hacemos o dañamos al prójimo. Y luego una frase que hay que completar abajo. Está bastante sencillo, chicos. Así que les dejo eso para que ustedes lo resuelvan. Y en asesoría vamos a seguir compartiendo acerca de ello, acerca de la importancia del perdón y de saber reconocer nuestros errores y tratar de enmendarnos de lo más rápido posible para que así podamos vivir en paz con el prójimo. Así que chicos, no se olviden, hay que aprender a perdonar porque Jesús nos enseñó a perdonar. Nos estamos viendo en otro momento. Cuídense mucho. Adiós, chicos.